DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es el resumen de noticias parlamentarias. Yo soy José Ángel Di Mauro. Estamos aquí para informarles sobre todo lo que sucede en la Cámara de Diputados de la Nación y en este día a día que se está dando con el análisis en el plenario de comisiones de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Una tercera jornada que se hace con representantes de la sociedad civil. Y esta es la sexta jornada del plenario que se viene desarrollando desde hace más de una semana. Arrancó el martes de la semana pasada. Bueno, aquí estamos con Leonardo Fredes. ¿Cómo está, Leo? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿En tu continuidad acá? Sí, estamos en esta continuidad de horarios de verano. Estamos con esta sexta jornada, como bien decís vos. Ya van 3 disposiciones de funcionarios que fueron la semana pasada, más de 13 funcionarios del Poder Ejecutivo, unas 300 preguntas evacuadas de parte de los funcionarios para con los legisladores, y ahora desde el lunes, martes y miércoles, hoy tercera jornada de exposiciones viendo, dice Unión por la Patria y los sectores de izquierda, a los afectados por la letra de esta ley de más de 600 artículos. Dice también La Libertad Avanza que los invitados que ellos trajeron y pusieron a algunos empresarios son los beneficiados por los alcances de esta norma. Así es, y bueno, y como todas las mañanas, bien temprano, se da una de las partes más interesantes, que es ese intercambio, que por ahí es un poco repetido, pero se da un intercambio donde participan siempre la izquierda, claro, tiene su voz y es un momento de hacer puntualizar sus quejas. Y en este caso, y también obviamente Germán Martínez, que está presente siempre ahí, y bueno, hacían referencia un poco a esta mañana, bueno, el reclamo permanente de que vengan más funcionarios. Esta vez hubo un contrapunto porque también les contestó Berti Venegas Lynch, que dijo que en realidad los funcionarios han venido. Él hizo referencia a que, por ejemplo, tanto reclama el jefe de gabinete, eso me lo había comentado otro diputado de La Libertad Avanza, el hecho de que había estado el vicejefe de gabinete, fue el primer orador de José Rolandi hizo la introducción de lo que es el proyecto de ley y explicó cómo se llegó a su formalización, cómo fue el proceso previo para su confección. Una exposición de unos 5 minutos y dejó abierta como una especie de apertura para que luego sí estén los otros 12 funcionarios. Lo que quiere Unión por la Patria y la Izquierda es que vengan Federico Sturzenegger, a quien se indica y él mismo dice que es el autor de parte tanto de parte del DNU que está contemplado en la ley como de la ley propiamente dicha. Federico Sturzenegger, también a Caputo, que es el ministro de Economía, también quieren que esté explicando acá, y el mismo Nicolás Pose como jefe de gabinete también piden la asistencia desde esos dos bloques. Fundamentalmente son los 3 funcionarios a lo que apuntan. Dijeron que lo van a decir en todas las reuniones, como decís vos, José, hoy cuando se empezó también se dijo que quieren que estén desde La Libertad Avanza. Ya dijeron que con los funcionarios que vinieron ya está bien y que de última en las conversaciones que se están haciendo en paralelo a los que son las reuniones formales de la comisión, también hay segundas líneas de estos funcionarios que están evacuando las dudas fundamentalmente de los 3 bloques dialoguistas, que son hoy los que están sentados en la mesa de negociación. Tal cual es, bueno, inclusive Berti Venegas Lynch comentaba el hecho de que, bueno, él hacía referencia, bueno, que había estado el vicejefe de gabinete, que no le habían hecho ninguna pregunta, eso es verdad, también pasó de largo directamente, enseguida estaban más atentos a los funcionarios que venían después. Y en ese caso, bueno, hacía referencia también a que, bueno, reclamaban la presencia de Sandra Vitovelo y habían estado todo el equipo de secretarios, había llegado, y él decía, por ejemplo, que muchas veces los secretarios atienden mal a las cosas puntuales de los requerimientos, y a propósito de lo que decís, los secretarios son justamente los que están hoy por hoy negociando justamente esa letra chica o el dictamen que se está elaborando lentamente, avanzando en la negociación que se desarrolla con una oposición que hoy en ese inicio de la comisión, del plenario, decían la oposición dialoguista. Sí, dialoguista, colaborativa, dadores de gobernabilidad, son algunas de las adjetivaciones que se le van dando. Algunas de
desde el propio espacio, otras desde la prensa o desde los sectores que están siguiendo esta negociación. Se está haciendo por capítulos en las oficinas de la presidencia de la Cámara, en el Salón de Honor se vienen haciendo lunes y martes. Hoy hay una nueva etapa. Se habló en la primera de facultades delegadas y todo lo que tiene que ver con reforma del Estado y el marco institucional. Ayer fue el turno de energía por la mañana, cultura y educación en la primera hora de la tarde. Y ayer el capítulo más álgido porque fue lo fiscal y lo impositivo. Y dicen desde los bloques estos opositores que lo que venía siendo algo más o menos ameno, ayer se puso un poco más dura las posiciones de los dos sectores, del oficialismo y de la Unión Cívica Radical, el PRO y Hacemos como oposición, porque cuando se llegó a la fórmula jubilatoria y a esto de lo que va a ser el aumento de los jubilados para lo que sigue a partir de ahora del nuevo gobierno, es una cuestión que está trabando un poco la negociación. Claro, justamente ahí esa es la parte más complicada de la negociación, que algunos dicen, bueno, a lo mejor habría que poner un paraguas sobre ese tema, seguir avanzando con los otros temas para no quedarse empantanado en esa cuestión, que es una de las más ríspidas. Claro. Tiene que ver también, bueno, hay un poco una posición irreductible de la oposición respecto de, bueno, reducir el tema de las retenciones a un dígito, ese tipo de cosas, pero bueno, son más conversables en última instancia y hay una cuestión también del oficialismo que quiere mantenerse duro en cuanto a que hay una bajada de línea de parte de las autoridades, de las autoridades del gobierno, justamente de decir, bueno, acá no hay nada que negociar, solamente para mejorar. Un poco es la línea que están bajando también los legisladores en este desarrollo de las negociaciones y avanzan mientras tanto avanza el plenario, y ahora vamos a escuchar un poco, justamente hablando del plenario, a Matías Delgado, uno de los expositores de esta jornada. Es de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, exactamente, lo escuchamos. Hablo por los trabajadores, hablo por los habitantes de Río Turbio y 28 de noviembre. Sepan que esa comunidad tiene más de 30.000 habitantes y dependen directamente de yacimientos carboníferos. Entonces, hemos viajado con mi compañero más de 3.000 kilómetros de distancia para poder expresar y darle a cada legislador y legisladora la propuesta de trabajo que hemos elaborado los trabajadores y decirles que el yacimiento es viable, el yacimiento puede ser autosustentable y no como dicen las autoridades nacionales que somos pérdida. Contarles que estamos dentro del DNU, Yacimiento está dentro del DNU para privatizar. Le quiero recordar, representante de este país, que en el 2004 esta empresa era privada, había un privado y perdimos 14 mineros. Hemos perdido 14 mineros a causa que se privatizó, no hubo inversión en seguridad y le quiero recordar que hemos perdido 14 vidas en los pueblos de la cuenca. Contarles que la mina de carbón actualmente está trabajando de forma normal, los compañeros están sacando más de 30.000 toneladas de carbón mensualmente, tenemos una planta depuradora, tenemos los sectores de superficie y también agregar que en la capital, en la capital de Santa Cruz, Río Gallego, tenemos un puerto, un muelle que se llama Puerto Punta Loyola. Esos compañeros tienen un valor agregado que es un puerto, un muelle donde podemos transportar lo que sea. Entonces, legisladores y legisladoras, quiero decirles que el yacimiento es viable, puede ser rentable para este país y quiero contarles que si cada uno de ustedes aprueba el DNU, va en contra de los pueblos de la cuenca carbonífera. Quiero decirles que somos una zona que no... Escuchábamos a Matías Delgado de Yacimientos Carboníferos Río Turbio y ahora vamos a escuchar a Gonzalo, vamos a él. A ver, Gonzalo. ¿Cómo te va? Estamos aquí junto a la diputada Mercedes Llano, representando a la provincia de Mendoza y de La Libertad Avanza. Diputada, gracias por estos minutos. Bueno, cuéntenos cuál es su visión, cuál es su análisis de esta sexta jornada de reunión plenaria aquí en la Cámara de Diputados con, por tercera vez consecutiva, invitados de organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Ha sido una seguidilla de jornadas muy enriquecedoras que van aportando las diversas exposiciones al debate sobre una ley que representa un cambio de época, que representa un camino
hacia la senda del liberalismo y hacia la senda del progreso. Bueno, mientras la diputada escucha las consultas, obviamente que le van a hacer el piso, le voy comentando que José Di Mauro es el conductor de este programa y que le va a estar seguramente haciendo una consulta y ya la está escuchando. ¿Cómo le va, diputada? La pregunta inicial tiene que ver con, quería saber si tiene pasajes para el fin de semana, ya para de vuelta a Mendoza, o se queda este fin de semana acá en Buenos Aires. Mire, no, estamos a disposición, así que en principio, si bien tengo pasaje, mi voluntad es quedarme. Estamos en una situación de absoluta emergencia que requiere un accionar rápido del Congreso a medida de la gravísima crisis por la que estamos atravesando. Así que acá firme con nuestro equipo, dispuestos y preparados para sesionar este fin de semana en caso que el dictamen sea emitido. Claro, justamente, bueno, porque las versiones que crecieron muy fuerte ayer eran sobre la posibilidad de que este sábado justamente se desarrolle esta sesión, que en todo caso la consulto, pero a lo mejor ya les informamos a ustedes cómo será cuando sea el sábado o el día que sea, o el 25 de enero tal vez, que era la fecha original que se manejaba. ¿Cómo cree que va a ser, cómo les han contado que va a ser? Porque se habla de una duración bastante extensa. Y seguro, es extenso el proyecto, es un proyecto que requerirá de un amplio debate, así que estimo que va a ser una discusión de larga duración, una discusión profunda, porque se disputan dos modelos de Argentina. Un modelo populista, colectivista, frente a una ley de bases que está estableciendo los cimientos para construir un modelo liberal que otrora condujo y encaminó a nuestro país por la vía del crecimiento. Hoy, como diputada de La Libertad Avanza, estamos representando a la gran mayoría de argentinos que apostó por la libertad, que apostó porque los jóvenes se quedaran en nuestro país, que apostó por el libre mercado y por el respeto a la propiedad privada. Dos modelos de Argentina se dirimen y vamos a seguir luchando y buscando convencer que ese es el modelo que nos va a garantizar que Argentina puede ser un país distinto. Sabemos, diputada, que estuvo muy atenta al debate de hoy, pero bueno, quería consultarla solamente a ver si pudo escuchar el discurso del presidente Milei en Davos, o si por lo menos lo leyó. Lo he leído, no lo he escuchado, pero sí he leído el discurso completo. Justamente en su discurso de una altísima calidad hace un llamamiento a los países del mundo a reforzar y a reconducirse, a los países de Occidente específicamente, por la senda del liberalismo. Y empíricamente muestra cómo el liberalismo, el capitalismo han sido las alternativas que conducen indefectiblemente al crecimiento, mientras que los modelos colectivistas conducen indefectiblemente a mayores niveles de pobreza y estancamiento. Le agradecemos mucho, diputada, por esta atención que ha tenido con nosotros y la esperamos en cualquier momento, cuando pueda, estar acá en los estudios de Diputados TV para vernos cara a cara, para seguir un poco hablando de su gestión en la Cámara de Diputados. Con muchísimo gusto y como representante de Mendoza, tierra, cuna de la libertad, vamos a seguir defendiendo con muchísima convicción y convencimiento las ideas de la libertad que han recibido un amplísimo respaldo por parte de los jóvenes y de la ciudadanía. Las ideas de la libertad y las ideas
de orden para garantizar integridad física, seguridad a la ciudadanía. Muchas gracias. Vamos a defenderla con ahínco y con plena convicción. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada. Gracias, Gonzalo. Y en cualquier momento estamos a disposición para escucharte alguna entrevista más que haya. Bueno, y mientras tanto seguimos viendo el debate que se realiza con, entonces decíamos, es la tercera jornada con invitados, que bueno, en principio había costado bastante conseguir la anuencia del oficialismo para que, bueno, se abriera el juego hacia otros sectores que participaran en un requerimiento del resto de las bancadas de la oposición, para que asistieran a los sectores de la sociedad civil que pudieran exponer eso que se inició el lunes pasado a partir de las 10 de la mañana y que se desarrolló el lunes, martes, y bueno, ayer decíamos va a ser la última, pero no, prácticamente es un poco... que iba a ser la última, finalmente apareció en la citación del plenario de comisiones que también había expositores, estamos hablando de unos 60 por cada una de las jornadas, entre el lunes y martes desfilaron unas 120 personas, completando la jornada de hoy estamos cerca de 180 que son los sectores, ya te decía, afectados o beneficiados por esta ley, teniendo en cuenta que La Libertad Avanza también puso su lista. Las listas de invitados se hicieron proporcionales a la representación que tiene cada bloque en la Cámara, entonces tomando que Unión por la Patria tiene 102, trajo o citó a una determinada cantidad de expositores, y de allí para abajo cada uno trajo menos invitados de acuerdo a la cantidad de miembros que tienen sus bloques. Bueno, ahí están estos 180 que seguramente terminarán hoy entre las 5 y las 6 de la tarde, y ya mañana la idea del oficialismo de La Libertad Avanza es comenzar con el debate propiamente dicho entre los diputados. Veremos si, bueno, habrá que sacarle punta a todo este dictamen. Justamente ayer estaba un poco empantanada por lo que decían. A mí particularmente me decía un alto funcionario del gobierno, que fue consultado anoche, y me decía, mira, en este momento está todo parado, pero esto siempre es así. Esto siempre es así porque cuando las cosas se empantanan hay que esperar un poquito porque después se destraban sobre la hora, en el momento justo se destraban, y no descartaba este alto funcionario la posibilidad de que se emitiera dictamen primero entre mañana y pasado. Algunos especulaban con que fuera hoy, me parece que era muy rápido para hacerlo hoy, entre mañana y pasado, y que en ese caso la idea es llevarlo al recinto, si fuera posible, el próximo sábado. Y seguir el domingo. Algunos hablaban de 3 días, algunos dicen, bueno, no, con 2 está bien, intensos, 2 días de 18 o 20 horas de debate por allí. Un colega le preguntó a Martín Menem si podía ser que fueran 3, y dijo, y 4. Si no 4, dijo. Así que podría llegar a ser, me imagino. O sea, esto realmente, cuando analizamos lo que puede llegar a ser un debate, un caso inédito, o sea, porque tiene, recordemos, 664 artículos. Bueno, la cantidad de artículos no necesariamente es determinante, pero bueno, son, como decía ayer Germán Martínez, se abarcan 15, Germán Martínez no, María Barón, que fue de la Fundación Directorio Legislativo, que ella hablaba de 15 materias que se abordaban en este caso. Claro. Entonces, evidentemente, eso es muy diverso. Habrá que ver cómo es la metodología de debate. Será interesante ya sobre la fecha, cuando ya esté el dictamen, y a ver cuando empiecen a contar cómo va a ser. Me imagino esa reunión de labor parlamentaria. No, pero incluso ya en la del dictamen propiamente dicho, me parece que van a intentar darle un orden. No sé, vamos a hablar de reforma del Estado, vamos a hablar de pesca o economías regionales, porque si no, si van a abrirlo y cada uno va a hablar de educación, otro va a hablar de economías regionales, otro va a hablar de juicio por jurados, va a ser un poco difícil de seguir. Claro. Supongo que se le intentará seguir un orden más o menos para ir acomodando los debates y viendo qué diferencias hay o qué acuerdos hay entre cada punto. Ahí están sacándose una foto los integrantes del plenario, la conducción del plenario. Ahí change.org, algún pedido que se ha formulado. ¿Podemos ir a las imágenes? A ver, acercarnos a ver qué es lo que está sucediendo ahora. Sí, ahí lo estamos viendo. Change.org, sí, es una plataforma donde se hacen pedidos puntuales para hacer algún petitorio puntual.
Así está, Claro. estamos viéndolo ahora, que bueno, seguramente durante el debate de este tan diverso debate que se está desarrollando hoy, como ha sido en los 3 días, que todos resaltaron el hecho de que inclusive con elogios de parte de quienes no son tan dadores de elogio. Sí. Por ejemplo, Margarita Stolbizer ayer dio en el cierre de la jornada de ayer un encendido elogio a el diputado Gabriel Bornolás, que Sí. es quien preside un poco Sí. el plenario, se van turnando obviamente, pero como él es presidente de la Comisión de Legislación General, está a cargo de la mayor parte del debate, y le decía, y es quien está a cargo de la organización de este debate, y ponderaba, lo felicitó públicamente por Sí. la manera como se desarrolló este debate. No, sí, Gabriel Bornorini, justamente el cordobés de la Libertad Avanza, era Bornolás, elogiado. dije, ¿no? Hice una mezcla Hizo con como un mix, Mayoraz, un mix Mayoraz y de los Bornolás. dos. Bueno, Nicolás los dos Mayoraz, de también. Santa Fe, la Libertad Avanza, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gabriel Bornoroni Sí. es el cordobés de la Libertad Avanza, presidente de Legislación General. A él elogió Margarita Stolbizer. Nos decía al término de una de estas jornadas el diputado cordobés de la Libertad Avanza, bueno, esto estoy tratando de llevarlo, es nuevo para mí, soy nuevo en la Cámara, por lo general estas comisiones recaen en algún diputado que ya viene con 2 años de experiencia anterior. Es difícil que a un diputado le den una presidencia de una comisión cuando recién llega a la Cámara. Pero ¿qué pasó? La Libertad Avanza hasta diciembre tenía 2 diputados, Claro. el actual presidente y la vicepresidenta, Milei y Villarroel. Entonces, como tienen que tener comisiones de gobernabilidad, tienen esas presidencias, se encontraron que todos los que están a cargo de las mismas son nuevas, salvo este acuerdo que hicieron con el PRO para que Fernando Iglesias esté en la Comisión de Relaciones Exteriores, tanto Legislación General como Asuntos Constitucionales, que son las que se distribuyeron hasta ahora, están a cargo de diputados debutantes de la Libertad Avanza. Y ahora vamos a escuchar un poco, volvemos al plenario, a Kevin Nielsen, que es otro de los expositores previstos para hoy. No sabes quién es, ¿o sí? Es de la Asociación de Pensamiento Penal. Vamos todavía. Ahí vamos. Nada, vienen a ayudar a abordar la conflictividad, que como toda conflictividad nuevamente se la quiere abordar a través de la criminalización y poniéndola en el Código Penal. El proyecto criminaliza a sobremanera la protesta social, contiene figuras extremadamente ambiguas que se prestan a la discrecionalidad policial y judicial al momento de aplicarlo, particularmente no definiendo las conductas como acampe, entorpecimiento, etc. Lo que también señalamos es que es tal el aumento de las penas para las personas que protesten, que literalmente el mínimo de esta escala penal es solamente 4 meses mayor que la del abuso sexual simple. Y el máximo de la escala penal a las personas que protesten son solamente 4 meses menos que el máximo del abuso sexual simple. Esto es para graficar la desproporcionalidad que introduce esta reforma. Más allá también de criminalizar a otras personas que ni siquiera son partícipes de la protesta social y que simplemente colaboren en la coordinación, colaboración, introduciendo una responsabilidad objetiva por el solo hecho de aportar a la organización de un acto que sea considerado protesta social. Creemos que bajo el argumento de reducir la conflictividad o de abordar una problemática, lo que se está haciendo en realidad es un método de censura indirecta, más allá de todos los agregados que tienden a la autorización previa de cualquier tipo de reunión de más de 3 personas, que claramente afecta, limita y restringe absolutamente el derecho de reunión. Respecto a la reforma del artículo 34 de la legítima defensa, si bien el proyecto incorpora algunos presupuestos que pueden parecer razonables, como por ejemplo algunas presunciones en torno a la cantidad de agresores, a la diferencia física de la persona, todos estos son criterios que hoy en día ya son evaluados judicialmente y que hoy en día los tribunales están aplicando el artículo de la legítima defensa de estos criterios. Lo que consideramos que con la introducción de estos supuestos o presunciones, lo que se está haciendo en realidad es limitar la discrecionalidad, la sana discrecionalidad judicial en lo que se considera legítima defensa o no, queriendo dar a priori un eximente de responsabilidad que no permite evaluar el caso concreto como es perfectamente sano y razonable que suceda por la multiplicidad de causas. Pero lo más grave de todo la reforma del artículo 34 tiene que ver con la presunción de razonabilidad o de proporcionalidad del medio empleado a favor de quien se defiende o quien obra en cumplimiento de un deber. Y me voy a tener en este segundo punto porque tiene que ver con el accionar de la fuerza de seguridad. Lo que hace
esto es introducir una presunción que rompe con la exigencia internacional de máxima exhaustividad en la investigación del uso de la fuerza menos letal y letal. Particularmente el riesgo que se corre con esta presunción de proporcionalidad que debe estar a favor del funcionario que obra en cumplimiento del deber, es que los casos comúnmente denominados como casos de gatillo fácil, que implican desde uso negligente de la fuerza pública, ¿sí?, hasta inclusive actos dolosos y criminales de homicidios perpetrados por la fuerza de seguridad, puedan quedar en la impunidad desde el primer momento de la investigación, sobre todo si lo combinamos con la prohibición de querellar de las víctimas de estos casos, que introduce también la reforma. La prohibición de querellar por parte de las víctimas. Y le escuchábamos a Kevin Nielsen, que es de la Asociación del Pensamiento Penal, uno de los expositores de esta jornada, bueno, refiriéndose a otros de las partes importantísimas que tienen las reformas penales de este proyecto, justamente, que reforma el código. Inclusive. Sí, además de esa reforma, hoy a la mañana también se habló, Leandro Alperín estuvo hablando de juicios por jurados, en lo que tiene que ver con la justicia, reivindicando esta figura que está incluida por el Poder Ejecutivo dentro de este proyecto de ley de bases. Y todo eso, y todo lo que sucedió hoy, todo lo que va a suceder hoy, no solo hoy, sino hasta el fin de semana, a ver si vamos a tener sesión o cuando sea la sesión. Bueno, vamos a hablar en el próximo bloque. Ahora vamos a una muy breve pausa y volvemos en un minuto. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Seguimos con el resumen de noticias parlamentarias mientras se está desarrollando en el anexo C de la Cámara de Diputados las exposiciones referidas al proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. En este momento se está desarrollando una de las exposiciones virtuales, una de las modalidades que tiene esta sesión informativa es que se alternan la presencialidad con la virtualidad. Es uno de los elementos que ha permitido en su momento, en pandemia, funcionar bastante bien a la Cámara de Diputados y que ahora, para estas ocasiones puntuales, se acepta que se desarrolle. En el caso de invitados, esto el reglamento lo establece. Para sesiones informativas puede suceder esto. Claro, exactamente. Esto se decidió el jueves pasado, luego de la tercera visita de funcionarios del Poder Ejecutivo. Allí finalmente, lo que vos decías, la Libertad Avanza terminó dando la anuencia para que vengan expositores. Entonces, como se decidió el jueves y ya los expositores empezaban el lunes, se adoptó esta modalidad mixta, virtualidad y presencialidad, porque no se llegaba a que estén todos presenciales, sobre todo teniendo en cuenta que hay mucha gente del interior del país que tiene que ver con estas economías regionales y con estas cuestiones afectadas desde zonas que no son necesariamente el AMBA. Entonces, bueno, se da esta virtualidad mixta presencial de la que vos hablabas, José. Y esto permite escuchar a todas las voces de todo el país. Y ahora vamos a escuchar a esta voz, que es Edmundo Sajama. No te pongo en la libreta de decir de dónde es. Como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso La Cajonat. También se modificará la ley de Graciales, afectando a gran cantidad de comunidades indígenas que viven en esos lugares o viven del agua dulce de los mismos, poniendo en peligro la vida misma, no solo de las personas, sino también de plantas y animales, ante la situación de indefensión en que se encontrarán ante las potenciales actividades de las empresas mineras, cuyos perjuicios a la vida humana, a la vida vegetal, a la vida animal, se pueden apreciar no solamente en la República Argentina, sino también en países vecinos. La anulación de la ley de tierras también nos afecta, ya que gran parte de todas las comunidades del país vivimos en lugares cercanos a zonas de frontera, así como en territorios donde todavía no se ha llevado a cabo el relevamiento territorial de las comunidades indígenas, de argentinos y argentinas que viven en esos recónditos y alejados lugares. Un caso particular es el tema de la criminalización de la protesta. A 40 años de la vigencia de la democracia, hoy nos encontramos defendiendo la Constitución Nacional, el artículo 14 en particular, defendiendo el derecho a la expresión, el derecho a solicitar, a peticionar, a protestar ante actos ilegales e inconstitucionales, como lo es la sanción de la ilegal e inconstitucional reforma constitucional de Jujuy, aprobada en junio de 2023. En el ejercicio de los derechos actualmente vigentes es que nos expresamos en todas las rutas y caminos de Jujuy para luego trasladarnos a Buenos Aires a solicitar a los 3 poderes su participación a los fines de que en Jujuy pueda estar vigente el Estado de Derecho. Por ello es que solicitamos a los señores legisladores nacionales su debida intervención a los fines de rechazar
tanto el proyecto de ley ómnibus, así como las medidas y actos destinados a la criminalización de la protesta de los ciudadanos argentinos que actualmente lleva adelante el actual gobierno nacional. Recién había mencionado las obligaciones que tiene la República Argentina con respecto a los territorios de las comunidades indígenas, que esto no es una cuestión nueva, sino que es ya vieja, por cuanto nosotros, las comunidades indígenas, estamos acá en la República Argentina desde antes que existe el Estado argentino. Muchas gracias, prosigo. Ante ello, me permito, por ejemplo, destacar que en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Asociación Llaca-Honjat del año 2020, textualmente menciona que debe destacarse que la garantía adecuada de la propiedad comunitaria no implica solo su reconocimiento nominal, sino que comporta la observancia y respeto de la autonomía y autodeterminación de las comunidades indígenas sobre sus tierras. Debe señalarse la insuficiencia de la normativa argentina existente en cuanto a procedimiento de reclamación de la propiedad indígena. Como se ha indicado, el modo en que se prevean estos procedimientos tiene relación con los artículos 2, 21, 8 y 25 de la Convención. La Corte Interamericana de Derechos Humanos entiende que, dado los problemas normativos señalados, las comunidades indígenas implicadas en el caso no han contado con una tutela efectiva de su derecho de propiedad. Textual del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Asociación Llaca-Honjat de Salta. Termina esa sentencia disponiendo que, textual, la Corte ordena al Estado que en un plazo razonable adopte las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarios para conformar las pautas indicadas en la presente sentencia para dotar de seguridad jurídica al derecho humano de propiedad comunitaria indígena. Entonces, todas estas cuestiones que están contenidas en la ley ómnibus que se está tratando actualmente afectarán a estas cuestiones y también estamos en que esto que he leído recién, que tiene que ver con el fallo de Llaca-Honjat en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una obligación del Estado argentino y en el caso particular también es un deber al cual le pedimos a ustedes, a los señores legisladores que tienen que tener presente esta cuestión, a los fines de considerar la solicitud que hemos hecho las comunidades indígenas de Jujuy, que es rechazar totalmente este proyecto de ley ómnibus que ha presentado el actual presidente de la Nación Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, y lo escuchábamos a Edmundo Sajama, que es de la comunidad indígena, y bueno, es otra de las voces que se hacen escuchar en estos días, justamente por la diversidad de los temas que alcanza esta norma, que es tan extensa. Después vamos a hacer un repaso de los ítems que tiene, claro, que justamente a propósito, recién estaba mirando lo que había mencionado justamente esta mañana Germán Martínez, entonces había hecho un punteo de cuántos artículos correspondían a cada tema, y evidentemente hacía una referencia a la anulación de la ley de tierras, y claro, me pregunto si eso tiene incidencia, y creo que sí, con el tema del censo, ese habitual que se hacía con relación a las tierras que correspondían a los extranjeros, a los indígenas, justamente. Entonces esto me parece que, bueno, justamente por eso está ahí presente. Sí, están alertas por ese tema, para ver cómo se va a resolver esos capítulos. Todavía no fueron abordados en estas negociaciones paralelas que se llevan a cabo entre el oficialismo y la oposición, pero también es una de las cuestiones que genera algunas diferencias, así que hay que ver cómo se termina resolviendo. Y, Leo, ¿qué vas a hablar? ¿Qué informe vamos a hablar un poquito, hoy? Sí, decíamos, anoche a última hora, en lo que fue la última reunión, de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, se trató el capítulo impositivo y fiscal, que allí, como decíamos, entre el oficialismo, estos tres bloques dialoguistas, la Unión Cívica Radical, el PRO y Hacemos Coalición Federal, hablaron con funcionarios del Ejecutivo y con las principales espadas legislativas de La Libertad Avanza. Venían hablando de todos estos temas que tienen que ver con la ley.
se habló del capítulo impositivo y fiscal. Lo que más trascendió, porque no hay un principio de acuerdo, es lo de la movilidad jubilatoria, como veníamos hablando en el bloque anterior, pero también se habló, por ejemplo, de lo que tiene que ver con temas impositivos como bienes personales. Bienes personales es un capítulo que se aborda en esta ley, tiene algunas modificaciones en cuanto a lo que es la legislación vigente. Bueno, después te voy a estar contando un poco en detalle cómo es ese tema. Allí sí hay un principio de acuerdo un poco más cercano. Igual todavía hay algunas diferencias. La diputada Germana Figueroa Casas del PRO lleva adelante un poco la voz cantante en nombre de ese espacio. También Lisandro Onieri, otro contador y economista, ex ministro de Economía de Mendoza por la Unión Cívica Radical, poniendo la posición de ese bloque. Luciano Laspina, otro economista importante de Juntos por el Cambio del PRO, también estuvo en esa mesa, y en bienes personales se está conversando, el diálogo es más fluido que con el tema jubilación. De bienes personales había hablado también Pablo Quirno, fue justamente cuando... Era la contraparte ayer. Claro, que es uno de los funcionarios de menor rango, a lo mejor, pero son los que, justamente, en definitiva, son los que le dan el texto de la ley, del dictamen son los encargados, en todo caso, de modificar las cuestiones que haya que modificar, mejorarlas, en todo caso, según el idioma que utiliza el oficialismo. Voy a hacer referencia, recién mencionaba lo que había dicho Germán Martínez hoy temprano, cuando había dicho, hizo una disección de lo que es este proyecto de ley, y hablaba de paquetes de artículos, y decía, por ejemplo, cuando, por ejemplo, el tema del Código Civil, hay 52 artículos que alcanzan para los organismos de la cultura, por ejemplo, Instituto del Teatro, Instituto del Cine, otras bibliotecas, etcétera. Son 45 artículos, y críticas a la cuestión judicial, decía, incluido el traspaso a la justicia nacional en la Ciudad de Buenos Aires, 39 artículos. La legislación electoral son 32 artículos. Respecto de la ley de los 1000 días, que es solamente una referencia a esa ley, son 31 artículos. Sobre cuestiones del turismo son 22 artículos. Con relación a la manifestación, a la resistencia a la autoridad, legítima defensa y código penal, 19 artículos. 14 artículos tienen que ver con la reforma, la parte educativa, 7 sobre cuestiones ambientales, 6 sobre la ley Micaela. Y bueno, hay 280 artículos que representan casi el 40% de la ley. Pero de lo que se está discutiendo, y lo advertía Germán Martínez, era el tema de que las cuestiones que son más ríspidas en todo caso, y las que hay que negociar en este momento, que son lo que se está negociando por este momento, la delegación de facultades, que son 2 artículos. No, la delegación de facultades es un artículo solamente. La movilidad jubilatoria, un artículo. La derechos de exportación, 8 artículos. Privatización de empresas públicas, 4. 15 son los artículos de la verdadera discusión de la política económica de la Cámara de Diputados. Y este es el núcleo del proyecto, que son los artículos. O sea, 15 artículos son los que tienen la llave, en todo caso, de conseguir el dictamen, conseguir que haya un solo dictamen. Después lo vamos a explicar bien por qué hace falta que por lo menos para el oficialismo, que exista un solo dictamen. Y bueno, la llave y toda la discusión está girando en todos los 664 artículos, obviamente, pero fundamentalmente sobre esos 15 artículos en los que hay que ponerse de acuerdo. Sí, dice la oposición, bueno, se logró ya, aparentemente hay un principio de acuerdo, no se da nada por hecho porque todavía no está el dictamen definitivo, pero la reforma electoral pasaría para marzo. Hubo un principio de acuerdo con el ministro de Interior, Guillermo Francos. El tema cultural, ayer se trató los bloques de Hacemos Coalición Federal, incluso la coalición cívica llevando un poco la voz cantante, y el radicalismo, que el tema que tiene que ver con cultura, cine, todo lo que es libros, también pase para marzo como una discusión parlamentaria aparte de esta mega ley. El PRO tiene algunas diferencias y decía que podían llegar a acompañar a la Libertad Avance para que se trate en esta etapa. De allí va a surgir un poco esto que decís vos, José, y que vamos a hablar durante el programa, de si van a ser 2 o 3 dictámenes, digamos. Vos decís uno llevando la voz del oficialismo. Claro, que va a haber 2 ya es un hecho, porque Unión por la Patria va a ir con uno distinto
a la Libertad Avanza, pero el dilema para la Libertad Avanza es si todo este bloque dialoguista, este trío dialoguista de bloques se encolumna detrás de su dictamen o terminan yendo con uno aparte, un tercero, que allí complicaría un poco lo que puede ser la dinámica de la sesión, ese tema que, bueno, vos lo tenés muy, muy claro a partir de sesionar en minorías, he escrito libros incluso sobre este tema que lo vamos a explicar en lo que queda del programa. Sí, y ahora vamos a volver al plenario donde está hablando ahora Florencia Ballino. La escuchamos. Este aspecto de nuestra vida cotidiana está prohibido en nuestro país. La acumulación infundada de facultades en el Poder Ejecutivo y la quita de funciones al Congreso de la Nación que pretenden son contrarias a un Estado de Derecho democrático y republicano. En segundo lugar, queremos focalizar nuestra intervención en los puntos que nos parecen problemáticos de la ley Ómnibus, que junto al protocolo antipiquete anunciado por el Ministerio de Seguridad, vulneran los derechos a la libertad de expresión, de reunión, de asociación, de manifestación pacífica, derechos que son esenciales para nuestra democracia. Vamos a organizar nuestra intervención en 4 ejes que nos parecen centrales. En primer lugar, la libertad de expresión, de reunión, de manifestación pacífica y de libre asociación son derechos humanos. Gozan de una amplia protección en los tratados internacionales que Argentina ha ratificado y ha incorporado a su Constitución, porque son considerados derechos fundamentales para el sostenimiento de la democracia y el acceso a otros derechos de todas las personas. Su vulneración, su criminalización o su ilegítima restricción incurren en una grave y manifiesta inconstitucionalidad. Interrumpir de manera transitoria el tránsito constituye una forma propia del ejercicio de los derechos de la libertad de expresión, de reunión, de manifestación pacífica y de libre asociación, que en sí mismos no afectan bienes jurídicos como la vida, la seguridad o la libertad de las personas. En segundo lugar, las modificaciones al Código Penal que pretende la ley Ómnibus transforman estos derechos en delitos. En particular, los artículos 326 y 327 de la ley Ómnibus pretenden modificar el Código Penal creando nuevos delitos, esto es, ampliando los supuestos de aplicación del artículo 194 del Código Penal para restringir de manera arbitraria e ilegal expresiones que son legítimas del derecho de manifestación y de reunión pacífica. Crea la figura del organizador pasible de sanciones penales y define de manera vaga y ambigua las acciones que pueden entrar en este tipo penal, violando de esta manera el principio de legalidad en la materia. Incluye acciones que van desde convocar a otras personas a participar en la reunión, coordinar, proveer cualquier tipo de medio, material o logístico, pasar lista, registrar las presencias, las ausencias. Esta descripción nos lleva al absurdo de que una persona pueda encontrarse encuadrada en este delito por compartir un flyer de una manifestación en redes sociales, por ejemplo. Estas reformas legalizan y habilitan la persecución penal de organizaciones sociales, sindicales, partidos políticos y cualquier persona que no esté de acuerdo en las medidas que lleva adelante el gobierno. Las modificaciones al Código Penal, además, pretenden agravar las penas para estos nuevos delitos de una manera totalmente desproporcionada. La modificación en la escala de las penas privativas de libertad transforma la manifestación pacífica en un delito no excarcelable, un delito cuya escala penal es comparable con la escala prevista para el homicidio culposo, lo que da cuenta a todas luces de la desproporción total de la escala penal propuesta. En cuarto lugar, queremos decir que las modificaciones al Código Penal que pretende la ley Ómnibus buscan utilizar el derecho penal para gestionar conflictos sociales. Esto no hace más que agravar los conflictos y lejos está de resolverlos. La función del derecho penal es justamente poner límite al poder punitivo del Estado, no para usarse en detrimento de los derechos de los y las ciudadanas. Crear
más figuras penales no solo contribuye a una mayor inflación penal, sino que además se conjuga con la sobrepoblación y el hacinamiento que ya existen en los lugares de detención en gran parte de nuestro país, agravando esa situación. Hace un par de días escuchamos a la señora ministra de Seguridad decir que el artículo 331 del proyecto de ley que dispone la necesidad de pedir autorización para reuniones públicas de más de 3 personas será retirado. Queremos expresar que esto no subsana la grave inconstitucionalidad de las demás reformas que se sostienen en la materia. ¿De qué política criminal estamos hablando? La utilización de recursos finitos y escasos de la Administración de Justicia para elegir, priorizar, investigar a referentes sociales, políticos, sindicales, a aquellas personas que salen a la calle a expresar reclamos antes que a otros delitos, es un claro dispendio irracional de los recursos del Estado. La forma en que nuestra democracia alcanza consensos para la gestión de los asuntos públicos y, sobre todo, cómo gestionamos nuestras diferencias son pilares fundamentales para la convivencia pacífica en un Estado de Derecho. De hecho, le corresponde al Estado asegurar las condiciones necesarias para que las personas podamos ejercer de manera efectiva nuestro derecho a la reunión y a la manifestación pacífica. En conclusión, y por estos argumentos expuestos, entendemos que ustedes, señores y señoras diputadas, deben oponerse a estas reformas y rechazarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Ahí escuchábamos a Florencia Ballino, quien hablaba, bueno, de todo el aspecto de la cuestión de la criminalización de la protesta y, bueno, todas esas críticas que hacía respecto de una parte importante de lo que es este proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Sí, se trata de una abogada, nos decía Mabel, nuestra productora, abogadas del noroeste, justamente esta expositora, en este salpicadito que se va dando entre diversos temas de cara a la finalización de esta tercera jornada de expositores que tiene que ver con este proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Ya nos lo sabemos de memoria todos. Sí, a veces me cuesta. Yo lo tengo anotado acá por si acaso. Claro, porque por si acaso tener ahí el apuntecito para mirarlo. Sí, cuando arrancás y te atorás. Bueno, vamos a ver tus placas. A ver. Muy bien, vamos a hablar, decíamos, de bienes personales en lo que tiene que ver con este capítulo impositivo y fiscal que el Poder Ejecutivo busca que se modifique. Se propone la creación de un régimen especial de ingreso del impuesto sobre los bienes personales por todos los periodos fiscales hasta el 31 de diciembre de 2027, es decir, se está haciendo ahora un régimen para los próximos 4 años. Y las personas humanas y sucesiones podrán adherir hasta el próximo 31 de marzo. Como tiene algunos beneficios, se establece un plazo corto para que se puedan adherir aquellos que quieran. Vemos en qué son estos beneficios en la continuidad de estas placas. La opción de adherir a este régimen es de carácter individual y voluntaria. O sea, ahí te está diciendo, te damos un plazo corto porque es voluntaria, no es obligatoria. Comprende al impuesto sobre los bienes personales y a todo otro tributo patrimonial nacional, cualquiera fuera su denominación, que pueda complementar o reemplazar al impuesto sobre los bienes personales en los periodos fiscales del 2024 al 2027. Ahí se aclara, y siempre se aclara en cualquier legislación, que se reemplaza por cualquier otro nombre que tenga. Se hace mucho cuando son los organismos públicos, porque después cambia el nombre del organismo y entonces la legislación no está alcanzada porque no existía el instituto de determinada cosa o el impuesto tal. Entonces, bueno, se aclara acá que es para lo que tenga vigencia. Para aquellos contribuyentes que adhieran a este régimen, se procederá a evaluar todos los bienes del patrimonio existentes al 31 de diciembre de 2023, es decir, al último día del año pasado, y del monto resultante se restará el valor de los bienes exentos a fines de determinar la base imponible del impuesto para los periodos fiscales de 2023 a 2027. Se está pagando, esto dice el contribuyente, paga por adelantado esto que es bienes personales, que ahora lo vamos a ver en estas placas, y se toma congelado el monto de fin de 2023, el monto total descontado las deducciones que habitualmente se hace. Es decir, que por lo que sea bienes personales 2024, 25, 26, el contribuyente va a pagar con la foto que hay del 31 de diciembre de 2023. Este es el beneficio que se está dando. Ahora vemos por qué. Los contribuyentes que sean personas humanas
y sucesiones indivisas que se adhieran a este régimen aplicarán la alícuota del 0,75 sobre la base imponible. Es decir, están teniendo una alícuota, un número más bajo de lo que es actualmente, que en algunos casos está llegando al 2 y algunos puntitos por ciento. Para el pago podrán computarse los créditos fiscales, anticipos y pagos a cuentas del impuesto sobre los bienes personales correspondientes al periodo fiscal 2023, es decir, que si tienen algún crédito a favor también lo pueden canalizar en este pago que se les está ofreciendo voluntariamente, como veíamos en la placa anterior. Y vemos la siguiente. Los contribuyentes deberán realizar un pago inicial de este régimen de no menos del 75% del impuesto hasta el 31 de marzo de 2024. Le dan posibilidad de adherirse hasta el 31 de marzo de 2024, pero ¿qué le están diciendo? Págame el 75% de esto que va hasta el 2027. O sea, le congelan los bienes. O sea, el cómputo que tienen de los bienes que esa persona tiene hasta el 2027 y le están diciendo paga al menos el 75% antes del 31 de marzo. Este es ingreso de mucha plata fresca, hacer mucha caja, digamos, en este periodo con ese beneficio. ¿Qué decían desde los bloques opositores? Decir, bueno, pero ¿y el que no se adhiere a esto, qué ventaja tiene o qué situación tiene si no tiene ahora la plata para pagar por tener que hacerlo antes del 31 de marzo? ¿Y? También se decía, si esta gente incorpora bienes nuevos en 2025-2026, se compran yate, casas, propiedades, todas esas cosas, no van a estar alcanzadas, ¿cuánto pierde el fisco? Preguntaban desde Hacemos Coalición Federal, ¿cuánto pierde el fisco por esta recaudación que no ingresa? Por esos nuevos bienes que puedan llegar a adquirir si ya se les cobró en función de la foto que tienen del 31 de marzo de 2023. En esas cuestiones están las negociaciones. Allí también le dieron algunas alternativas al Poder Ejecutivo, quedaron que contestan entre esta noche y mañana a la mañana. Muy bien. Completo informe para todos aquellos que estén alcanzados por bienes personales, ya lo saben. Si no, lo repiten acá, claro, estarán bien informados sobre todo lo que hay que hacer en estos casos. Nosotros vamos a una breve pausa ahora y después seguimos con muchísima más información que trajimos para la última media hora. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Y seguimos en el resumen con toda la información legislativa que está pasando en este enero tan especial que estamos viviendo. Bueno, es un enero inédito realmente, Sí, ¿no? Exactamente, un enero atípico, había pasado en el año 1984, cuando asumió Ramón Alfonsín, uno de los más activos de los que se registra en los últimos 40 años, y también en 2001-2002, cuando fue la salida de la crisis, el principio de la salida de la crisis de 2001. Después no se recuerdan eneros de esta intensidad de actividad. Así es, y bueno, ahora vamos a ver, vamos con el contacto con Gonzalo, vamos a escuchar a ver con quién está. Y es por la provincia de Córdoba, del bloque de La Libertad Avanza. Diputada, gracias por estos minutos. Bueno, ¿cuál es su análisis después de un buen transcurso de lo que fue la jornada de hoy? Una nueva jornada con la invitación a organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo le va? Hoy tenemos un día extenso y que tiene una mirada particular, que vienen hablando de la ley y en la necesidad que se necesita un cambio en el ordenamiento jurídico que hasta el momento veníamos escuchando voces que decían que se tenía que dejar como estaba hasta ahora. Hasta ahora todos pidieron el cambio y un cambio legal. Esta es la realidad. Más favorable a la ley de base y al DNU. Esa es la verdad. Bien, ya la están escuchando desde el piso para hacerle algunas consultas. ¿Cómo le va, diputada? José Di Mauro la saluda. Bueno, justamente le quería preguntar qué balance hace Buenas estas tardes. jornadas que se han realizado hasta ahora para el análisis de este proyecto tan importante. Bueno, esta creo que es una Argentina diferente, donde tenemos un lugar donde todo el mundo puede dialogar y expresar su pensamiento que muchas veces uno concuerda y otras veces no, y a todas las voces se escucha, y en algunas situaciones se ha tomado nota y se ha llegado al cambio. En algún artículo que se podía prestar a confusión, directamente los ministros han dicho que lo van a cambiar y van a mandar con el proyecto con las modificaciones. ¿Qué información tiene, diputada, respecto del dictamen que ya está redactándose seguramente acá en el marco de las negociaciones? Pero bueno, la cuestión es cuándo tiene información de que se vaya a avanzarse en la firma del mismo. No, la verdad que yo en este momento no tengo esa información porque todavía no hay dictamen, se están
tomando nota de los pedidos específicos de cambio que se está evaluando. Eso es lo que se está realizando. Ajá. Información sobre la eventualidad de una sesión el sábado que está circulando desde ayer, la posibilidad de esa. Al respecto, por ejemplo, la central sindical anticipó que si se llegaba a adelantar la sesión iban a realizar una marcha al Congreso. En todo caso, iban a adelantar la protesta del miércoles que viene para si en el caso de que se adelantara la sesión. ¿Usted qué opinión le merece esa advertencia a la Central Obrera? La verdad que desconocía que cambiarían la fecha del paro nacional, ¿sería? ¿Eso es lo que usted me está notificando? No necesariamente. Lo había escuchado, No, el paro lo mantendrían. ¿O es una marcha? El paro lo mantendrían, pero en el caso decían, por ejemplo, que si se adelantara la sesión al sábado que viene, o bien, por ejemplo, que fuera el martes, un día antes del paro, ellos harían una movilización al Congreso. Bueno, me parece que la Confederación de Trabajadores va a tener que estar todos los días en manifestación porque el Congreso vamos a estar casi sesionando o juntándonos de manera diaria, así que esta es la verdad. Se me salió ahí lo escucho nuevo. Así, y está dentro de las partes constitucionales, así que ellos tienen el derecho a manifestarse y podrán manifestarse libremente. No le veo nada diferente. Daer hizo todo una explicación y una apología de una situación bastante rara, porque se mantuvo callado en esta Argentina desigual, con un trabajo en negro, no pidió para ningún trabajador, que hay 6 millones de trabajadores informales y él no hizo nada. Y ahora que queremos formalizar 6 millones de trabajadores, viene a marchar. Bueno, cada uno hace lo que le parezca y me parece que o estarán marchando porque pueden quedarse sin el 1% del aporte sindical. Muy bien, diputada. A ver, Gonzalo tenía una pregunta para usted. Gonzalo. Lo escucho. Sí, sí, justamente saber si bueno, después de todo este trabajo, mañana se van a volver a reunir aquí, en principio, o si la idea es dictaminar posiblemente entre mañana y el viernes. No lo sé, todo lo sé después a las 6, cuando se termina, los presidentes de las comisiones determinan cuál es el trabajo al día siguiente. No sé si se van a escuchar todos los expositores o quedará alguno o no. Todas las voces se han escuchado atentamente, así que recién entre las 19 y las 20 horas vamos a ver qué va a pasar mañana. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, volvemos con vos en cualquier José, momento. Un placer. Un saludo a la diputada. Cómo no, será un placer. Aquí estaremos, José. Dale, bueno, gracias. Gracias. Y mientras tanto continúa el desarrollo de esta sesión informativa. Esta es la tercera sesión informativa que se desarrolla y la sexta reunión que tiene lugar en el plenario de comisiones de las comisiones de legislación general, de presupuesto y de Hacienda y de asuntos constitucionales, en las que, bueno, llega el momento decisivo, en el cual se avanzará seguramente hacia un dictamen que, bueno, recién le preguntábamos a la diputada de La Libertad Avanza cuándo tenía información de que pudiera llegar a ser. Bueno, esto es muy dinámico, evidentemente se sigue negociando. Recién me llegaba la información de que en este momento, por ejemplo, está Miguel Ángel Pichetto en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados. Claro. Justamente él es el presidente de Hacemos Coalición Federal, uno de los bloques de 23 miembros que son claves con los que tiene que contar el oficialismo. A este oficialismo, que es el oficialismo con la minoría más pronunciada de la historia de la democracia argentina, justamente necesita todos los votos de aquellos bloques dialoguistas, considerados dialoguistas en todo caso,
Porque, bueno, hacíamos un análisis, me parece, ¿te parece? Sí. Podemos hacer un punteo, tanto de esos porteos que tanto nos gusta. Yo decía, el oficialismo tiene 38 votos. 38 y dos 38. posibles aliados, Carolina Píparo y otra integrante bonaerense de ese bloque que finalmente en lo formal no está adherido a la Libertad Avanza, pero bueno, serían 40. Que son /41 porque está José Luis Esper, de alguna manera, está siendo justamente presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, y ahí lo vemos en pantalla también. Él seguramente aportará, entonces será uno de esos 41 y votos. /42 si querés, porque un mendocino que está en el sector Claro. de Omar de Marchi, que es el enlace parlamentario y es parte del gobierno, se presume que si su jefe político es parte del gobierno, bueno, el diputado Martínez mendocino también terminará siendo el número 42 seguro de esta base en la que partimos para hacer el porteo de lo que es la Libertad Avanza. Claro, así es. Y hay un sector de los bloques chiquitos que lo vamos a referir después. Hay 37 votos que son los de... O sea, y esos 38 /42, en todo caso, son voluntades que van a estar firmes para dar quórum. Sí. Tengamos en cuenta que el presidente de la Cámara no vota, entonces justamente tenemos que reducirle siempre un voto a esos. Tenemos 37 votos o 37 miembros que son del PRO, tenemos 34 radicales y 23 del bloque que hacíamos referencia recién a Hacemos Coalición Federal. Y eso ya nos da. Te falta uno uno del PRO, que la tucumana Claro, no, pero a ellos los agrego después. Yo llegaba con ellos y sin incluir a Píparo. O sea, yo sin Píparo quedándome con los 38 nada más, me da 132. Pero entonces estás holgado. Pero te tenés que tener a todos. Después tenés que tener a los demás, Omoedo y todos los demás que mencionábamos, eran 9 diputados. Pero bueno, vamos a Tomás Vizcayar, vamos a escuchar un poco y después Cámara de con Semillas, este tema. le agrego, Di Mauro. Ahí va. ¿Cómo es? Cámara alrededor de 26.200.000 dólares según el valor promedio de las últimas 10 campañas. En la última campaña, debido a la escasez de semillas a causa de la sequía, la exportación fue incluso menor, y los principales destinos de las semillas exportadas son Uruguay, Italia, Brasil, China, Países Bajos, Estados Unidos, Polonia, Portugal, Turquía, Francia, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Paraguay y Canadá. Bueno, el impacto de estos derechos de exportación en nuestros negocios es muy alto. Nuestros negocios de exportación tienen una rentabilidad muy acotada y la aplicación de los mismos que hasta ahora no teníamos nos dejarían fuera de lo que es el mercado global. Nuestros costos están asociados al dólar oficial, con lo cual no existe una ventaja por el aumento del valor de su cotización. Para proyectar lo que fue Argentina y la exportación de estas semillas de especies forrajeras, cultivo de servicios y céspedes que hasta ahora no tenían derecho de exportación, queremos mencionar que sin ellos Argentina logró revertir una tendencia histórica y posicionarse como exportador, por lo cual ya desde hace 11 campañas registramos una balanza comercial positiva. Van 4 minutos ya, señor Vizcayar. Bien. Estas especies poseen una marcada estacionalidad. En su gran mayoría se exportan durante el primer semestre del año. Los contratos de exportación que fueron concertados el año pasado y la irrupción de estos derechos de exportación significa pasar a trabajar a pérdida. En muchos casos las empresas se verán obligadas a incumplir dichos contratos y nuestros competidores, como países originadores en Estados Unidos, Brasil, Nueva Zelanda, Australia, entre otros, nos desplazarán de los mercados internacionales y será muy difícil recuperarlos en el año entrante o incluso en el mediano plazo. Bueno, por todo lo expresado, solicitamos la no inclusión de los derechos de exportación del 15% en la exportación de las semillas especificadas. Muchas gracias. Gracias, señor. Veíamos y escuchábamos a Tomás Vizcayar de la Cámara de Semillas. Bueno, el tema de las semillas es una cuestión. ¿Cuánto tiempo hace que se viene hablando de una nueva ley de semillas?
El gobierno anterior lo anunció varias veces que iba a presentarla, no la terminó presentando nunca, pero es un tema pendiente, aunque él puntualmente hablaba de la cuestión del tema de las retenciones y bueno, que están aplicadas en un 15% y recordemos ese es uno de los temas, como decíamos al principio, que en los que hace eje los bloques dialoguistas y quieren que se baje a un dígito, hablan de un 8%. Claro, exactamente. Es una de las cuestiones que también quedan por debatirse, esto de cuáles van a ser las retenciones y cuáles son las cargas que terminan cayendo sobre estos sectores. Bueno, todavía queda definir, seguramente estos testimonios, también lo decíamos, exponen, es un testimonio que lo importante, más allá de que hayan hablado con cada uno de los bloques estos sectores afectados, es que cuando vienen aquí a la comisión queda sentado en la versión taquigráfica y queda como un testimonio que dieron institucionalmente ante la Cámara. Claro. Que no es lo mismo o que tiene más valor que ir a un bloque o a un diputado y decirle, mirá, tengo tal inquietud, no estoy de acuerdo con determinado tema. Bueno, eso no implica que a lo que se plantee se le dé cabida o se termine aceptando por parte del oficialismo. Porque por allí alguien preguntaba, decía, bueno, pero entonces quiere decir que si fue a decir esto es que va a cambiarse así. Finalmente no es que se va a cambiar así, se va a tomar la sugerencia, no es vinculante, pero queda sentado y está institucionalizado. Claro, y justamente, bueno, ayer decíamos que uno de los elementos importantísimos de esta ley, independientemente de que si vaya a aprobarse o no vaya a aprobarse, o de si uno está a favor o en contra, o si está parcialmente a favor o parcialmente en contra, independientemente de eso, abrió un montón de debates. Ayer, por ejemplo, se hizo mucho eje en la cuestión de salud mental, con la presencia de Marina Carpentier, la mamá de Chano, otras personalidades que hicieron referencia a ese tema. También en el programa de ayer tuvimos presente a Daniel Goyán, el diputado Daniel Goyán, que mandó una contraparte hizo una defensa de la ley vigente, de la ley de salud mental, que creo que, si mal no recuerdo, se aprobó allá en el principios del 2010 y pico, algo por ahí, 2012, creo que estaba reglamentada. Y bueno, es uno de los disparadores, de los tantos disparadores que abrió debates que avanzarán hacia una legislación, si esto se aprueba finalmente, si esta norma se aprueba, o quedarán en el camino y quedarán para discusión, porque recordemos, por ejemplo, el tema del capítulo electoral. Hay una parte que dice, bueno, ya está arreglado, que queda para debatir en sesiones ordinarias. Veremos si así sucede, me parece que sí, que así será. Pero habrá que esperar lo que termine siendo ese dictamen que vaya a suscribirse en el transcurso de esta semana seguramente, o si no, habrá tiempo para hacerlo la semana que viene. Yo creo que un poco la cuestión esta de hablar de una sesión eventual del sábado es un poco un llamador que lanza el propio oficialismo para decir, bueno, la posibilidad de adelantar da la certeza de que el dictamen ya está. O sea, le quita un poco de presión al tema de tener el dictamen, porque si vos decís, bueno, la sesión es el 25, el 24 hay un paro anunciado por la CGT, bueno, ¿cuándo lo haces? Si lo haces el martes, el dictamen, o lo dejás para el miércoles, sí, tenés muy complicado. Y algunos bloques opositores de estos dialoguistas no querían hacer la sesión antes del paro, no querían, decían, desde algunas fuentes de esos bloques, que la marcha esté con la media sanción sobre la mesa, que ya se sepa que esos bloques apoyaron y dieron el visto bueno para estas reformas que incluye esta legislación. Entonces decía, primero la medida de fuerza y después el dictamen y la sesión. Bueno, eso es un debate interno que se está dando también hacia el interior de los tres espacios y que también se lo están trasladando por ahora informalmente a la Libertad Avanza, pues la sesión del sábado no está convocada, pero es luego de que se logren acordar los puntos, si es que se logra avanzar en la cuestión de fondo de lo que es el articulado, también va a estar la forma en cómo se va a votar, que también no va a ser un debate menor. Claro, seguramente, y bueno, y volvemos ahí en ese caso a lo que va a ser, a mí me apasiona analizar de qué manera va a hacer esa sesión de la que hablan de 48, 72 horas, a ver cómo será, si habrá cuarto intermedio, porque una cosa es 48 horas, bueno, pero todas corridas. Claro. Hasta ahora se vienen haciendo todas las sesiones esas maratónicas, que han habido sesiones de 24 horas,
por ejemplo, sin ir más lejos, el tema del aborto, Sí, por ejemplo, que fue tan prolongada, en ese caso, bueno, uno imagina que, bueno, la posibilidad de que habrá que ver si tiene cuarto intermedio, en general son bastante poco proclives a dar el cuarto intermedio por el hecho de que puede perderse el quórum. Aunque acá en realidad es muy particular, va a ser una sesión muy larga, pero sobre un solo tema, así que con toda lógica se impondrá que haya eventuales cuartos intermedios para que habría que ver si son de madrugada, si son... Claro, como para ir organizando. Claro, para ver cuándo es la continuidad, porque vos vas a tener que votar, en un momento dado vas a tener que votar todos juntos y después, al final de todo. Ahora, tengamos en cuenta, por ejemplo, una sesión de presupuesto, que son esos proyectos, los que tienen los articulados más largos. Bueno, eso demora alrededor de 4 horas la votación de artículo por artículo. Habría que ver... acá dicen que la votación en particular, estiman, algunos opositores decían, de los 664 artículos, estimaban ayer que si se accede a quitar la reforma electoral, si los capítulos de cultura, cine, lo que tiene que ver con libros, lo que tiene que ver con alguna algo de lo que es economía que puede llegar a quedar afuera, se saca, puede llegar a quedar la mitad del articulado. Optimistas desde la oposición, desde la Libertad Avanza, no hacen ese número, admiten que pueden llegar a ser entre 50 y 100 los artículos que no estén, pero... eso te lleva para el tratamiento en particular, que es donde se empieza a ver cada artículo y analizarlo y a votarlo. Allí es donde dicen puede llegar a demandar lo mismo que sea el capítulo en general, que son los discursos más políticos y de fuerza por parte de los distintos bloques. Pero después, cuando se empiece artículo por artículo, cuando empiecen a hablar todos los diputados, ahí sí se puede llegar a ser muy larga. Lo que pasa es que en última instancia uno dice, bueno, esto puede ser muy largo pero bueno, hay 257 diputados, todos van a hablar, o casi todos van a hablar. Me acuerdo de la sesión de IPF. En aquella se anotaron todos, fue larguísima esa sesión, duró, si no 24 horas, fue lo que gana el palo, pero fue muy larga, era un solo tema también, como va a ser ahora ese tema. Hablaron todos, pero claro, pero no es que vuelven a hablar sobre... claro, en este caso volverán a hablar cuando sea el artículo por artículo. Ahí pueden llegar a hablar. Habrá que ver cómo se organiza el tema de los dictámenes, que decías al principio también. O sea, cuántos oradores van a presentar el dictamen correspondiente a los dictámenes. A mí me parece que también se va a tratar de acotar y ordenar un poco ese tema. No podrá ser que, bueno, el capítulo de energía se hable el presidente de la Comisión de Energía, porque, bueno, ya no pasó por energía este proyecto, este megaproyecto. No va a haber 15 oradores teniendo en cuenta todos los paquetes de artículos, en todo caso. Seguramente, en definitiva, va a terminar hablando los 3 presidentes de las comisiones cabeceras van a hablar, se repartirán ellos, uno se repartirá toda la parte económica, que será en este caso el José Luis Esper, otro se repartirá toda la parte jurídica o electoral, si queda finalmente, o todo eso. Habrá que ver en todo caso cómo se resuelve ese tema y finalmente el resto le quedará a Bornoroni. Claro, exactamente. Bueno, ahí vemos en la ventanita, siguen las exposiciones aquí en la comisión, en este plenario de comisiones. Irineo Quiñones es el que habla. Bueno, de Productores de Buenos Aires, ahí lo vemos. 6 se modifique incorporando una definición de las economías regionales. De ese modo se evitaría la circunstancia que tenemos hoy, que hay producciones que están mencionadas y otras que no están mencionadas. Ejemplo, en el caso de nuestra provincia tenemos mencionado en arancel cero la papa, pero no aparece cebolla. Entonces la preocupación del sur de nuestra provincia, donde están los productores de cebolla, es grande. Bueno, les decía que FEBAPRI. Bueno, FEBAPRI comprende desde hace 12 años un espacio donde intervienen o participan la virtual totalidad de las economías regionales bonaerenses. Empezamos por el sur, las entidades que agrupan productores de cebolla, y viniendo más al norte tenemos aquí
la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, con Mar de Plata o General Pueyrredón de cabecera, sector hortícola importante y frutícola importante. Y más acá, más al norte, ya en la región La Plata, el sector hortícola que abarca con localidades vecinas como Varela, Berazategui, el más importante seguramente sector de producciones hortícolas, no de Argentina, sino de Sudamérica mismo. Tenemos en representación, por ejemplo, la Asociación Argentina de Viveristas y Floricultores, que contienen la totalidad de los productores de este rubro, muy afectado durante la pandemia, como el florícola. Y tenemos también pesca artesanal, las entidades de pesca artesanal. Cuando digo entidades, me estoy refiriendo a asociaciones, cámaras o cooperativas. Tenemos en los cárneos el sector porcino, en el espacio Aproporva, donde están entidades del interior de la provincia. Está el sector aviar con APASUR, que es la entidad más importante que está presente. Primero nace en La Plata, pero hoy se ha extendido al norte y al sur de la provincia de Buenos Aires, conteniendo a cooperativas, asociaciones de estas producciones. Y también tenemos la mesa provincial de APIMEL, que es el sector lácteo, que por supuesto con sus dos cuencas lecheras importantes, la del sur, con el presidente de esta mesa provincial hasta hace poco. Bueno, y con las palabras de Ireneo Quiñones, hablando del tema de las economías regionales, llegamos al final del resumen. Te saludo, Leo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Bueno, y nosotros volvemos mañana con más noticias parlamentarias. Hasta mañana.